La conciencia. Esa pequeña palabra que cargamos en silencio mientras miramos el mundo. Pensamos, sentimos, recordamos y soñamos. ¿Qué es realmente? ¿Una chispa escondida dentro del cerebro? ¿O algo mucho más profundo? ¿Algo que podría estar latiendo en el corazón del universo mismo? Imagina esto. Te despiertas una mañana. Antes incluso de abrir los ojos, ya eres. Sientes tu cuerpo, recuerdas quién eres, sabes dónde estás. Esa sensación de yo no necesita permiso, no necesita explicación previa. Simplemente aparece. Y sin embargo, no hay nada en el universo más difícil de explicar que eso que lo hace posible: la conciencia. A lo largo de siglos, los científicos la han perseguido como quien busca una sombra que siempre se adelanta unos pasos. Los filósofos, por su parte, han lanzado preguntas que parecen incendiar las neuronas. ¿De dónde viene la conciencia? ¿Es solo una reacción química dentro del cerebro? ¿O es algo que el universo entero comparte, como una propiedad fundamental? Y aquí comienza el viaje. Durante mucho tiempo, la respuesta dominante fue simple: la conciencia es un producto del cerebro. Una máquina de carne y electricidad que, al alcanzar cierta complejidad, genera la experiencia subjetiva. En otras palabras, cuando suficientes neuronas se conectan entre sí, emerge el yo. Esta idea se conoce como el modelo emergentista. Según este punto de vista, tu cerebro es como una ciudad hiperactiva. Miles de millones de neuronas encendiéndose, apagándose, enviando señales en una danza ininterrumpida. Cada pensamiento, cada emoción, cada recuerdo sería el resultado de estas interacciones. No hay magia, no hay misterio oculto, solo biología. Y sí, esta teoría tiene fuerza. Después de todo, sabemos que cuando ciertas áreas del cerebro se dañan, la conciencia cambia. Sabemos que sustancias químicas pueden alterar la percepción, distorsionar los sentidos, expandir o encoger el yo. Sabemos que anestesias pueden apagar la conciencia como quien apaga una lámpara. Pero hay un problema, un hueco gigante, algo que por más que la neurociencia avance, todavía no puede explicar. No puede explicar por qué sentir algo se siente como algo. Este es el problema duro de la conciencia, y recibe ese nombre precisamente porque, aunque podamos describir qué partes del cerebro actúan cuando ves el color rojo, ninguna explicación científica actual puede decirte por qué el rojo tiene ese tono emocional particular, esa sensación interna que tu cerebro vive pero ninguna máquina puede replicar. En otras palabras, podemos describir cómo funciona la pantalla, pero no sabemos de dónde viene la película. Y aquí entra otra teoría que cada año gana más seguidores: el panpsiquismo. Su nombre puede sonar extraño, pero su propuesta es tan simple como provocadora. La conciencia no es algo exclusivo del cerebro. Es una propiedad fundamental del universo, igual que el espacio, el tiempo o la energía. Según esta idea, todo en el cosmos posee algún grado de experiencia interna, incluso si es infinitamente simple. No significa que una piedra piense o decida, pero sí podría tener un nivel microscópico de percepción, un mínimo, un eco, algo que apenas podemos imaginar. Si esto es cierto, entonces tu conciencia no surge de la nada, no se crea dentro del cerebro. Lo que hace tu cerebro es organizar, integrar y amplificar algo que ya existe en el tejido del universo. Y aquí surge una imagen fascinante: el cerebro como una antena. No un productor de conciencia, sino un modulador. Algo que toma una señal universal y la ordena de una manera específica, produciendo tu experiencia individual. ¿Suena fantasioso? Curiosamente, muchas mentes brillantes de la ciencia han considerado esta idea seriamente, no como una creencia mística, sino como una posibilidad científica que podría resolver
uno de los mayores enigmas de la existencia. Porque si la conciencia emergiera de la materia, ¿por qué existe en primer lugar? ¿Por qué el universo decidió que, entre galaxias, planetas y átomos, también debía surgir algo capaz de observarse a sí mismo? Piensa en esto. Un universo sin conciencia sería un universo que nunca se daría cuenta de que existe. La conciencia es lo que vuelve real al cosmos desde adentro. Y mientras tanto, la realidad parece volverse más extraña a medida que exploramos sus profundidades. La mecánica cuántica, por ejemplo, nos muestra un mundo donde las partículas no tienen un estado definido hasta que alguien o algo las observa. La famosa función de onda colapsa cuando se hace una medición. Y aunque los científicos discuten intensamente si la conciencia participa o no en este proceso, la idea se rehúsa a desaparecer. ¿Y si la conciencia es una parte activa del funcionamiento del universo? Un universo consciente no sería tan absurdo como parece. Después de todo, cada uno de nosotros es parte del universo. Si tú eres consciente y yo soy consciente, y ambos somos construcciones del cosmos, ¿por qué excluir al propio cosmos de la ecuación? Ahora bien, incluso dentro de la ciencia tradicional, existe otra hipótesis poderosa: la integración de información. Esta teoría, llamada IIT, Theory of Integrated Information, propone que la conciencia aparece cuando un sistema tiene la capacidad de integrar información de manera profunda y compleja. Bajo esta visión, la conciencia sería una propiedad matemática del sistema. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente interesantes. Según IIT, no importa si el sistema es biológico, mecánico o incluso universal. Lo único que importa es su capacidad de integración de información. En otras palabras, si el universo entero está conectado por redes de información, desde los campos cuánticos hasta la estructura del espacio-tiempo, entonces el universo podría poseer un nivel de conciencia. Y aunque parezca extraño, algunas de las mentes que más han explorado esta posibilidad no son filósofos esotéricos, sino físicos de renombre. ¿Y si la conciencia no surge dentro del cerebro, sino a través del cerebro? ¿Y si cada mente humana es como una gota de agua conectada al océano de la conciencia universal? La metáfora no es nueva. Culturas antiguas, desde Oriente hasta América, hablaban de la conciencia como un campo compartido. Pero lo sorprendente es que hoy la ciencia parece estar regresando a esas intuiciones, pero desde una perspectiva totalmente diferente. La matemática, la física y la biología convergen hacia la idea de que la conciencia podría ser más fundamental de lo que imaginamos. Y sin embargo, esto abre una pregunta incómoda, quizá la más grande de todas. Si la conciencia es universal, ¿qué significa ser tú? ¿Qué significa tu identidad, tu historia, tus recuerdos? ¿Eres un individuo aislado? ¿O eres una expresión temporal de algo mayor? Imagina por un momento que la conciencia universal fuera real. Que lo que llamas yo es como un remolino en un río. Tiene forma, tiene fuerza, tiene vida, pero está hecho completamente del mismo agua que todo lo demás. No es separado del río. Es el río tomando una forma particular. Si esto es así, entonces cuando pensamos, sentimos o soñamos, no estamos generando conciencia, estamos participando en ella. Pero si la conciencia universal no existe y en cambio es el cerebro quien la produce, entonces surge otro misterio igual de profundo. ¿Por qué la materia del cerebro, y no la del hígado, los pulmones o los huesos, tiene esta capacidad? ¿Qué tiene de tan especial ese tejido arrugado que cargamos en el cráneo? ¿Y por qué genera experiencias subjetivas en lugar de limitarse a procesar datos? Ambas teorías, por más opuestas que parezcan, tienen algo en común. Ninguna puede demostrarse completamente todavía. Pero aquí está lo más fascinante.
Vivimos en una época donde estas preguntas ya no son filosóficas exclusivamente. Científicos reales, en laboratorios reales, están diseñando experimentos para intentar medir la conciencia, mapearla, estimularla, apagarla, expandirla e incluso transferirla. Se habla de interfaces cerebro-máquina que podrían copiar patrones de pensamiento, de inteligencias artificiales que podrían acercarse a la conciencia matemática, de teorías que conectan la actividad cerebral con microprocesos cuánticos, y de experimentos que sugieren que la conciencia puede extenderse más allá del cuerpo. Nuestra tecnología avanza tan rápido que podríamos estar a un par de décadas de saber si la conciencia es una propiedad de la materia o si la materia es una propiedad de la conciencia. Tal vez la respuesta esté en el punto medio. Tal vez la conciencia necesita del cerebro para florecer, pero no nace exclusivamente de él. Tal vez el cerebro es un instrumento finamente afinado para una sinfonía que ya existía. ¿Y tú, qué crees? ¿Eres un espectador dentro de tu cráneo, viendo una película generada por neuronas? ¿O eres una expresión del universo consciente, experimentándose a sí mismo por medio de ti? Sea cual sea la respuesta, hay algo seguro. La conciencia es el mayor misterio que poseemos, y cada uno de nosotros la está viviendo ahora mismo, mirando el mundo desde un punto de vista único, irrepetible e inexplicable. El misterio no está allá afuera, está en ti. Y si este tema te dejó pensando, aunque sea un poquito, entonces imagina todo lo que viene. En este canal seguimos explorando las preguntas que nadie se atreve a hacer, esas que te hacen mirar la realidad desde otro ángulo. Si te gustó este video, suscríbete, déjale un like y cuéntame en los comentarios. ¿La conciencia nace en el cerebro o el universo entero está despierto? Me encanta leer lo que piensan, porque muchas veces sus ideas llevan estas historias incluso más lejos. Nos vemos en el próximo video, aquí, donde siempre buscamos entender el mundo de formas diferentes.